¿Cómo están, queridos jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la globalización y el neoliberalismo. En esta etapa de nuestra clase estaremos desarrollando la globalización y el neoliberalismo, como así también otros derechos de movimientos sociales o o de grupos sociales que fueron prácticamente, se fueron organizando en América a fin de reclamar ciertos derechos, como así también la igualdad entre los hombres y las mujeres, sobre todo los grupos de feministas, que ya desde el fines del siglo XX, las mujeres también en Europa o europeas lucharon por la igualdad política. Las sufragistas o aquellas que reclamaban el sufragio, reclamaban el derecho al voto, que ya se había extendido a gran parte de la población masculina en muchas de las naciones. O sea, prácticamente uno de los primeros derechos de las mujeres en Europa era el reclamo del derecho al voto, ya que gran parte de los varones del sector popular, digamos, tenían ya ese reconocimiento de poder elegir a sus representantes, de elegir a sus autoridades, ya que anteriormente eran solamente reconocidos a la gente más pudiente, a la gente con mayor caudal económico que tenían este derecho, luego se traslada a la totalidad de la población masculina sin importar, digamos, el caudal económico que podría tener, y esto también era visto por las mujeres que también querían acceder a ese derecho, el derecho al sufragio, el derecho al voto, de poder participar también en las elecciones de sus autoridades, en sus gobiernos al cual ellos pertenecían. Entonces, esta igualdad entre mujeres y varones eran los movimientos feministas que surgieron con las sufragistas, y sus objetivos principales eran el derecho al voto, el derecho al sufragio, también tener una mejora en la educación, de poder estar preparada, de poder salir a competir también en el ámbito o en el campo laboral, y de esta manera también se iban sumando otros derechos como a la equiparación de los salarios en cuanto a una profesional que pueda tener el grado de nivel que un varón pudiese alcanzar, porque recordemos que en toda la sociedad, en esta era, prácticamente los varones ganaban diferentes a las mujeres, ganaban mejor, estaban mejor posicionados en cuanto al pago por los trabajos que realizaban. Y este derecho también se hace presente en las mujeres reclamando de que sean pagadas de igual manera aquellas que tengan misma capacidad que un profesional, o que una mujer profesional tenga la misma capacidad que un varón profesional, y pueda también ser equiparados en la hora de los pagos de los salarios. Entonces, también reclamaban la capacitación profesional y también, como hemos mencionado, y oportunidades laborales, que las mujeres también sean incluidas o que tengan tenidas en cuenta, que tenían tenidas en cuenta en el ámbito del profesionalismo a la hora de poder ser contratadas y poder competir también de esta manera con los varones. Entonces, básicamente eran los derechos de las feministas en esta era. Luego podemos mencionar un poco la lucha por los derechos de los trabajadores. Ya a inicios del siglo XIX, las clases obreras sufrían una intensa explotación con la revolución industrial y se encontraban impedidas de organizarse para exigir estos derechos sociales. Entonces, ya en la etapa, digamos, de la revolución industrial, cuando empezaron a surgir varias industrias o varias en el comercio, esto prácticamente eran desconocidos los derechos de los obreros que estaban en las fábricas, en las industrias, por lo que posteriormente, ante esta necesidad y ante esta situación, ya a finales del siglo XIX,
el primer país que ha reconocido el sindicato fue Inglaterra, el país de Inglaterra, ya en el año 1824, donde podían ellos agruparse, podían ellos asociarse en referencia a la clase social obrera de los trabajadores en reclamo de sus intereses. Entonces, esto ha reconocido esta organización en el país de Inglaterra en el año 1824. Básicamente lo que se reclamaban eran las siguientes: estos derechos de los obreros contra, digamos, el capitalismo de la revolución industrial. Reclamaban que prácticamente reclamaban menos horas de trabajo, ya que eran explotados por los capitalistas, jornadas laborales que ellos venían realizando 14 horas. La idea era disminuir este horario a fin de que ellos puedan tener también un reconocimiento al descanso. Otras de los reclamos que ellos hacían eran reclamar en condiciones humanas, que no trabajen en lugares peligrosos, en lugares insalubres. También ellos recibían una dura disciplina en las fábricas, represión policial ante las mínimas protestas. Entonces, básicamente, estos eran algunos de los reclamos ante estos abusos que prácticamente recibían de los grandes empresarios o patronales en las fábricas, en las industrias. Más tarde, los obreros se agruparon en sindicatos que buscaban con esta situación mejorar sus condiciones de salario, condiciones de trabajo. En varios países se formaron sociedades de socorros mutuos y bolsas de trabajo. Se transformaron en sindicatos que luchaban con la huelga como arma fundamental para poder reclamar sus derechos en base a sus intereses que eran desconocidos por los grandes empresarios o grandes capitalistas de aquella época. Ya en el año 1919 se creó la OIT, Organización Internacional del Trabajo, conformada por los trabajadores y también empleadores. También ellos se le habían reconocido ciertos derechos ante cualquier abuso que podían tener de parte de sus trabajadores. Bueno, ahora vamos a empezar en referencia a un tema, la vigencia del neoliberalismo como modelo económico. Podríamos definir entonces al neoliberalismo como una corriente política, económica, por la cual el Estado reduciría al máximo su intervención y la economía pasaría a manos del sector o capital privado. Entonces, esto es básicamente las ideas o nociones del neoliberalismo, un capital privado o que se superpone a la intervención del Estado y de esta manera pasa, digamos, a controlar las sociedades a través del sector o la inyección del capital privado, que podríamos decir que el Estado tenía pocas injerencias o poca intervención en esta economía o en este sector. El neoliberalismo como modelo económico, los principales puntos que sustentan este sistema es la libertad absoluta de los mercados, la expansión del capitalismo, la constitución de bloques regionales económicos, el control de la economía por organismos supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Entonces, básicamente el sector de la economía es controlada por un grupo de sector privado que prácticamente controla todos los bloques a nivel ya sea mundial o a nivel regional. A nivel regional podemos referirnos a un sector de cierto continente,
como por ejemplo la Comunidad Europea, está en Europa, y acá en el sector de Latinoamérica podemos mencionar, por ejemplo, el Mercosur. Entonces, es una economía nueva que impera, que controla las regiones, sobre todo en donde el Estado tiene muy pocas injerencias. Así también tenemos unos ejemplos del neoliberalismo, que es en referencia al Fondo Monetario Internacional. Bueno, luego de pasar este proceso del neoliberalismo, de la intervención de la economía, del sector privado, hacia la sociedad en general o mundial, donde tiene poca intervención o injerencia del Estado, pasamos a los procesos de globalización. Y podemos decir que es un proceso histórico actual que apunta a la unificación de los mercados, sociedades y culturales. Propugna una sociedad mundial única y se desarrolla en los siguientes ámbitos: tecnológico, que apunta a las nuevas tecnologías, sobre todo de informática o informático y de telecomunicaciones, que permite un flujo acelerado de la información y la conexión inmediata entre puntos distantes del planeta. Entonces, la globalización entonces no es más que la unificación de ciertos cambios que traen aparejadas a través, que van de la mano con la tecnología, sobre todo informático y de las telecomunicaciones, a través de las redes sociales, a través de las telecomunicaciones como las radios, o también hoy en día tenemos el internet, tenemos las comunicaciones de celulares, en fin, una serie de tecnologías avanzadas que ponen en conexión a nivel mundial e internacional, también regional. Entonces, de esta manera se producen efectos o transformaciones, no solamente en cuanto a la economía, sino también en cuanto a cultura y, por qué no decirlo, también en cuanto a lo social. Entonces, estos procesos de globalización ideológicos y planteándose una universalización de valores, modelos y económicos, con la liberación, con la liberación de los mercados, los servicios y capitales, con el surgimiento de empresas multinacionales. Podemos decir también que a través de la tecnología se ha prácticamente masificado las informaciones internacionales. Lo que pasa en Europa prácticamente puede repercutir también en lo que pasa en esta parte del continente americano, sobre todo, por ejemplo, el precio del crudo, del petróleo o sus derivados inciden enormemente en la economía mundial. Sobre todo es una cadena de modificaciones de precios, de alimentos, y es una materia que básicamente podemos dar también en referencia a la economía mundial, que tiene incidencia en este ejemplo. Hoy en día un ejemplo que está en boga o que está de moda, podemos decir también que las grandes industrias o las grandes fábricas que despiden las contaminaciones a través de los desechos, de los humos, prácticamente tiene incidencia en el medio ambiente, sobre todo en las contaminaciones que puedan hacer, por ejemplo, en el sector de Europa, donde hubo una mayor industrialización ya prácticamente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y esto también tiene una incidencia a nivel mundial en cuanto a la contaminación del planeta, si es que no se toman los recaudos pertinentes de erradicar esto. Como así también tiene una incidencia global, digamos, esta pandemia, el coronavirus, que ha surgido prácticamente en el Asia, en la China, y posteriormente se ha propagado a nivel, o se ha masificado en todo el continente europeo y posteriormente todo el continente americano. Entonces también tiene un efecto de la globalización, pero estamos hablando de una globalización de pandemia, de efectos negativos, lastimosamente, que repercute
en las sociedades en sus diferentes ámbitos económicos, sociales y también culturales. Es un pequeño ejemplo que podemos mencionar en referencia a la globalización, que tiene efectos, una situación en todo el continente o a nivel mundial. Entonces, básicamente estuvimos observando en el día de la fecha algunos movimientos sociales, también los efectos del neoliberalismo y también, por último, los procesos y los efectos de la globalización, que tiene que ver con los efectos a nivel mundial, una situación, como ya hemos visto, el efecto de la contaminación en Europa también tiene repercusiones a nivel mundial. Estos efectos económicos del precio de la suba del crudo, del petróleo que pueda tener en Europa, también repercute a nivel de todos los continentes, sobre todo también en Latinoamérica. Y el efecto de la pandemia que ya hemos conocido, que surge en China, y posteriormente hoy aquí en esta región latinoamericano o latinoamericana estamos pasando o tienes efectos prácticamente destructivos a nivel social, a nivel económico y también a nivel de salud. Entonces, básicamente estuvimos observando algunos ejemplos de los procesos de la globalización. Bueno, hasta aquí, jóvenes, hemos llegado.